Hola, la clase de hoy se llama Métodos diagnósticos en cardiología. Trataré de abarcar el mayor número de métodos diagnósticos que tenemos o que usamos los cardiólogos para complementar nuestra historia clínica y nuestra exploración física. Es importante decir que desde el descubrimiento de la circulación sanguínea por William Harvey, los métodos de diagnóstico han tenido un avance impresionante y este no se ha detenido, al contrario, ha ido progresando al mismo tiempo que las nuevas tecnologías lo han hecho. Esta evolución que ha ocurrido con el tiempo ha llevado al ser humano a tratar de valorar diferentes herramientas eh, para llevar a cabo el complemento diagnóstico que la historia clínica y la exploración física nos dice. Podríamos suponer que la primera herramienta diagnóstica que utilizó el médico pues fue precisamente el estetoscopio. Y al hablar del estetoscopio es imposible no referirse a la ENEC. La ENEC se considera el creador del estetoscopio, que no era tan moderno como hoy lo conocemos, era simplemente un tubo hueco con el cual él podría escuchar los campos pulmonares y los ruidos cardíacos. Y a partir de ahí, él hacía sus diagnósticos. Debo decir también que la ENEC era más lo que hoy podría llamarse un neumólogo que un cardiólogo. Sin embargo, a ambas partes de la medicina le ha servido este descubrimiento y durante muchos años fue el apoyo único que tenía el médico para poder escuchar los campos pulmonares y los ruidos cardíacos. Bien, en cuanto a los métodos diagnósticos no invasivos, hoy hablaré de electrocardiografía, ecocardiografía, cardiología nuclear, cardioresonancia y angiotac multicorte. En particular, me interesa profundizar un poco en electrocardiografía y en la ecocardiografía, que son estudios rutinarios en la cardiología actual. La electrocardiografía podemos dividirla en tres grandes grupos. El primero sería el electrocardiograma de reposo, el segundo sería el electrocardiograma de esfuerzo y después la electrocardiografía ambulatoria. Explicaré cada uno de estos rubros en los siguientes pasos. Electrocardiograma de reposo no es más que una impresión en el papel de las fuerzas eléctricas del corazón, predominantemente dadas por la masa muscular, y esta masa muscular predominantemente proviene del ventrículo izquierdo. Así, por ejemplo, el sistema sincitial, que tiene tres capacidades, que son la generación de impulsos, es decir, el automatismo, la conducción de impulsos y la contractilidad, es la masa de trabajo que hace que el corazón funcione como bomba y es la que produce la mayor cantidad de impulsos eléctricos que, sumados, nos van a dar el trazo convencional del electrocardiograma que todos conocemos. Aunado a esto, se encuentra el sistema de conducción, el cual inicia el impulso en el nodo sinoauricular, también llamado nodo sinusal, el cual envía el impulso a través de la aurícula hacia el nodo aurículo-ventricular para pasar posteriormente por el haz de His, el cual se divide después en dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. El conjunto de los potenciales de acción de las células desde el nodo sinusal hasta las fibras de Purkinje nos van a dar la configuración que ya conocemos y que es la que ustedes pueden observar en la diapositiva que están viendo actualmente. Para entender la nomenclatura de las ondas, los intervalos y los segmentos electrocardiográficos, es importante resaltar que existe una línea de base, que es la línea en la que no hay actividad eléctrica del corazón. Cada impulso eléctrico hacia arriba o hacia abajo de la línea de base se considera una onda. Los espacios entre las ondas se consideran segmentos y los espacios que llevan segmentos e incluyen una onda se llaman intervalos. Así, por ejemplo, el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P, incluye la onda P y después el segmento PR, se le va a llamar intervalo PR, precisamente porque incluye la onda P. Después continúa el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, para posteriormente pasar al segmento ST, que va al final de la onda S
y al principio de la onda T. La onda T representa la repolarización ventricular. La forma de obtener el electrocardiograma completo es a través de 12 derivaciones. Las derivaciones comúnmente utilizadas son 3 derivaciones frontales a las que llamaremos D1, D2 y D3, así como 3 derivaciones aumentadas de los miembros, las que llamaremos AVL, AVF y AVR, para posteriormente pasar a las derivaciones precordiales, que son 6 en total y que abarcan desde el extremo derecho del esternón hasta la línea axilar media. Así como lo estamos viendo en la diapositiva, es como se colocan los electrodos para obtener una vista horizontal de la actividad eléctrica del corazón en las derivaciones precordiales. En un electrocardiograma normal es solo demostrativo, no intento con esta diapositiva mostrar lo que podemos encontrar, es solo verificar lo que hay aquí. Aquí les estoy presentando derivaciones en D1, en D2 y en D3 y derivaciones precordiales que van de V1 a V6, en el que podemos apreciar la onda P, que representa la despolarización auricular, el complejo QRS, que representa la despolarización ventricular, y la onda T, que representa la repolarización ventricular. El electrocardiograma de reposo tiene su principal utilidad para determinar el ritmo cardíaco o para establecer el diagnóstico de algunas arritmias, sobre todo cuando son fijas o permanentes. Y también nos sirve para clasificar los síndromes coronarios agudos, de manera que los síndromes coronarios podemos estratificarlos en síndrome coronario agudo con y sin elevación del ST, ambos con tratamiento diferente, manejo diferente y pronóstico diferente. Otra de las utilidades de la electrocardiografía es la electrocardiografía de esfuerzo, en la cual nosotros podemos pedirle al paciente que ejercite utilizando una banda sin fin o bien una bicicleta estacionaria. La idea de esta prueba es aumentar el consumo miocárdico de oxígeno mediante el incremento de la presión arterial, pero sobre todo de la frecuencia cardíaca, haciendo evidente las lesiones isquémicas que el paciente pudiera tener. Asimismo, indirectamente, se puede monitorear el comportamiento de la presión sanguínea en reposo, la presión arterial sanguínea en reposo y el acondicionamiento físico que el paciente tiene en ese momento. Es obvio que un paciente con menor capacidad para ejercitar tendrá un acondicionamiento físico menor, pero la principal indicación es el diagnóstico de cardiopatía isquémica. La forma en que se manifiesta eléctricamente la isquemia va desde un infradesnivel del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro hasta un infradesnivel descendente, como lo vemos en el segundo trazo del ST, del segmento ST, el cual es indicativo claramente de isquemia subendocárdica, lo cual nos hace hacer el diagnóstico a los 80 milisegundos del punto J de una cardiopatía isquémica que el paciente está teniendo en ese momento. El siguiente recurso con el que podemos contar es la electrocardiografía ambulatoria. La electrocardiografía ambulatoria también se le conoce como Holter y no es más que poner los electrodos en el pecho del paciente y un pequeño aparatito que va recolectando la actividad eléctrica del corazón durante 24 a 48 horas y después esta actividad eléctrica es analizada en una computadora que nos permite ver todos los latidos del corazón que ocurrieron mientras el paciente tenía puesto el Holter. Debo decir también que el aparato tiene un botón para cuando el paciente siente palpitaciones o alguna molestia, que es por la que fue a consultar, bueno, él puede presionar ese botón y a nosotros nos va a salir en la computadora que ahí justamente sintió la molestia
y le podemos decir si corresponde a una arritmia, a un periodo de isquemia o a otra situación. El Holter es útil para aquellos eventos que se presentan en forma aislada. Es decir, si el paciente tiene una arritmia de pocos segundos, 5 segundos de duración o 10 segundos de duración, en un electro en reposo no va a salir. Pero en un Holter de 24 a 48 horas es más probable que pueda ser detectado. Sin embargo, arritmias que se presentan muy infrecuentemente en el paciente, incluso el periodo de 48 horas no es suficiente para detectarla. Voy a pasar ahora a otro método de diagnóstico completamente diferente. Es el ecocardiograma. La diferencia con el electrocardiograma es importante. El electrocardiograma mide la actividad eléctrica del corazón. Nos permite comprobarla y nos permite analizarla. El ecocardiograma en realidad es un estudio de imagen. Lo que podemos valorar son las estructuras cardiovasculares y la actividad mecánica. Vamos a dividirlo en dos. La actividad eléctrica la analizamos con un electrocardiograma, sea en reposo o sea en esfuerzo, y la actividad mecánica la valoramos con un ecocardiograma, que también hay de reposo y de esfuerzo, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El conjunto de aplicaciones que el ecocardiograma puede hacer va del ecocardiograma bidimensional, el tridimensional, el Doppler color, Doppler pulsado y continuo, el ecocardiograma transesofágico, el ecocardiograma de estrés y algunas técnicas especiales. No voy a detenerme a analizar con profundidad cada una de ellas, sino únicamente las más notables, las más comunes y las que ustedes necesitan saber para darnos una idea de cómo nos puede ayudar un ecocardiograma. El ecocardiograma bidimensional se basa en la reflexión del ultrasonido sobre las estructuras cardíacas y casi toda la información se obtiene a partir del análisis visual. Este se va adquiriendo con el tiempo y no. Bien. El ecocardiograma bidimensional es la imagen clásica del eco que nosotros podemos ver normalmente y se basa en la reflexión del ultrasonido sobre las estructuras cardiovasculares. Casi toda la información se obtiene a partir del análisis visual que se adquiere en tiempo real y que abarca todo el corazón y parte de los grandes vasos. El ecocardiograma utiliza un transductor hecho en un principio de material piezoeléctrico colocado en forma secuencial para poder hacer un barrido completo y poder hacer lo que nosotros llamamos cuadros por segundo, como en el cine, los frames por segundo, que son los que permiten hacer que un órgano que está en movimiento nos dé justamente la imagen que queremos analizar. Para la obtención de la imagen, nosotros utilizamos el transductor poniéndolo sobre las ventanas ecocardiográficas. Estas ventanas se encuentran en el tórax del paciente y voy a hablar principalmente de dos de ellas, la ventana paraesternal y la ventana apical. La ventana paraesternal nos da un trazo, nos da una imagen en la parte longitudinal del corazón y es colocar el transductor justamente en la posición número 1, como lo vemos en la imagen que están viendo, y la ventana apical es en el ápex del corazón, en la punta del corazón, justamente en el punto número 2. Las otras son ventanas complementarias, como puede ser la ventana subsifoidea y la ventana supraórtica. Corresponderían al número 3 y al número 4. Y esto nos permite hacer cortes del corazón simplemente con girar o rotar el transductor para obtener en diferentes niveles diferentes cortes y poder abarcar así todas las estructuras cardiovasculares. Bien, el primer corte, el primordial, es el que nosotros vamos a llamar paraesternal eje largo. Este corte se obtiene a partir de la ventana paraesternal.
y en él podemos ver el ventrículo de arriba hacia abajo, la pared libre del ventrículo derecho, el septum interventricular, la cavidad del ventrículo izquierdo y la pared posterior del ventrículo izquierdo. Asimismo, podemos ver los músculos papilares, la válvula aórtica, la válvula mitral, la aurícula izquierda y una parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo, así como el tercio proximal de la aorta torácica ascendente. Esta es una imagen que corresponde a un ecocardiograma bidimensional en ese punto. Y lo podemos ver en movimiento, como se ve usualmente en los ecos que tomamos. Ahora estoy presentando un eco que es totalmente diferente para que ustedes puedan observar las diferencias que visualmente nosotros podemos explicar en... no, ¿sabes? Le paramos. Bueno, ahí voy. En esta siguiente diapositiva también es un eje... No. Esta diapositiva también corresponde a un palesternal eje largo. Lo que trato de hacer con esta diapositiva es hacer la comparación de las diferencias con respecto a la diapositiva anterior. Voy a poner la diapositiva anterior, que corresponde a un corazón normal, para que puedan apreciar la diferencia que tiene con este corazón. Como ustedes pueden ver, el diámetro del ventrículo izquierdo, es decir, el grosor de la pared del ventrículo izquierdo, es muy diferente en esta diapositiva comparada con la siguiente, ya que en esta estamos hablando de un paciente con una cardiomiopatía hipertrófica variedad obstructiva. El siguiente corte es un corte que también es de ecografía bidimensional y se refiere al palesternal eje corto. En este podemos ver de la parte de arriba del transductor hacia abajo la piel y tejidos blandos, después una parte del ventrículo derecho y hay una parte brillante que corresponde a la banda moderadora. Esa banda es la que precisamente nos indica que ese es el ventrículo derecho. Después vemos el ventrículo izquierdo, como vemos tiene un grosor mayor, una masa más importante que el ventrículo derecho, y la parte brillante que se encuentra en la parte más inferior corresponde al pericardio, las dos hojas del pericardio, la parietal y la visceral. Voy a poner ahora en comparación el siguiente video que corresponde al mismo paciente, solo que ahora vemos las diferencias mucho más claras con respecto al grosor del ventrículo izquierdo en un paciente con cardiomiopatía hipertrófica. Los pongo de esta manera solo para ejemplificarles cómo a simple vista nosotros podemos entender que este corazón que estamos viendo no es normal, porque conocemos la anatomía normal a partir de un corazón como el que vivimos en la primera diapositiva. Y así, en la siguiente diapositiva, nos vamos a cambiar ahora a la ventana apical. La ventana apical se puede ver una imagen que le llamamos apical de 4 cámaras, en la que podemos ver el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y la aurícula derecha, dependiendo de la orientación que utilicemos. Y en movimiento lo veríamos de esta manera. Aquí está el corazón visto de cabeza, porque la parte apical es la que está más cerca del transductor, y lo primero que vemos es el ventrículo izquierdo, a diferencia de la imagen anterior. Más hacia abajo vemos la aurícula izquierda, del otro lado la aurícula derecha, y en el borde, digamos, izquierdo, una pequeña parte del ventrículo derecho, que comparada con el mismo paciente de la cardiomiopatía hipertrófica, nosotros nos podemos dar cuenta claramente, sin necesidad de mayor análisis, que este es un eco anormal. La siguiente diapositiva lo que nos va a mostrar son otros hallazgos que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, si tomamos en cuenta
que la aurícula izquierda tiene en su interior una masa bien estructurada y vemos que la válvula mitral no abre lo suficiente, nosotros podemos concluir que esta masa que estamos viendo corresponde a un trombo intraauricular, producto de una estenosis mitral severa. Y esto que les estoy presentando es solo la ecografía 3D para que se puedan dar una idea de cómo se ve, cómo podemos hacer un barrido utilizando la ecografía 3D y cómo la podemos observar desde el ventrículo izquierdo, avanzando paulatinamente hacia la base del corazón, viendo en estos momentos la válvula mitral y una parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Igualmente, si queremos analizar solo la válvula mitral, lo podemos hacer de esta manera. Es solo con una idea de que ustedes tengan en su memoria cómo se ve un eco 3D. No tiene ningún fin de aprendizaje o de enseñanza más allá de eso. Bien, el ecocardiograma no solo nos da la posibilidad de tener esta visión bidimensional, también nos permite, mediante la técnica de Doppler, obtener la dirección, la velocidad y la magnitud de los flujos dentro del corazón y en los grandes vasos. Este efecto Doppler se llama así por el físico austriaco Christian Andreas Doppler, quien fue quien lo describió por primera vez. Es así que el efecto Doppler lo voy a esquematizar en esta pequeña esfera, que si avanza hacia un lado va comprimiendo el sonido y va disminuyendo la amplitud de la onda, y si lo pudiéramos escuchar, escucharíamos un sonido más agudo hacia donde se dirige y un sonido más grave hacia donde se aleja, dependiendo del punto en donde se encuentra el escucha. En este caso, al acercarse al oído, escucharíamos un sonido más agudo y al alejarse, escucharíamos un sonido más grave. El sonido más agudo es por la compresión de las ondas y la disminución en la amplitud de la onda. Este mismo efecto ocurre con el transductor, que ya tiene incorporado el sistema. No tiene uno que cambiar de transductor. El sistema trae la parte bidimensional y trae la parte Doppler, y en el cual el transductor puede determinar si el punto en relación al que está viéndose sometido se está acercando o se aleja. Así como en la ecocardiografía bidimensional, la parte de reflexión, ¿esta ya es la otra? No, creo que es el mismo, pero ya Ahí ya se cicló. Bueno, ¿podemos pasar a la otra? Sí. Bien. Así como en el ecocardiograma bidimensional, el punto de reflexión son las estructuras cardiovasculares, en el ecocardiograma Doppler, el punto de reflexión van a ser los glóbulos rojos, va a ser la masa eritrocitaria sobre la cual el ultrasonido se va a reflejar. De manera que al acercarse, la longitud de onda va a cambiar, al igual que cuando se aleja. Y nosotros podemos aprovechar estas propiedades para codificarlas en color. La metodología usual para codificar en color el acercamiento o el alejamiento de un flujo es codificar aquellos flujos que se acercan al transductor en rojo y aquellos flujos que se alejan del transductor en azul. Recordando siempre que estamos hablando de masa eritrocitaria, no estructuras cardiovasculares. De manera que si ustedes tenían la idea de que un flujo rojo corresponde a sangre arterial y un flujo azul corresponde a sangre venosa, esto es completamente equivocado. En realidad, el color solo nos indica la dirección de los flujos. Un flujo rojo es un flujo que se acerca al transductor, un flujo azul
es un flujo que se aleja del transductor. En la parte clínica, ¿qué es lo que podemos nosotros añadir? Bien, podemos añadir mediante el Doppler pulsado y continuo una imagen espectral para establecer ahora ya no solo la dirección del flujo, sino también establecer los tiempos y las velocidades del flujo que estamos analizando. La utilidad clínica que nos da el poder establecer la dirección flujo lo vemos en esta imagen, en la cual el cierre de la válvula mitral, inmediatamente después del cierre de la válvula mitral, vemos un pequeño flujo azul que significa que hay una pequeña regurgitación mitral. Es decir, la válvula no cierra completamente bien y tiene un flujo leve de insuficiencia mitral, como lo podemos apreciar aquí. El rojo es el flujo que se acerca al transductor y el azul el que se aleja. Bien, en esta otra diapositiva lo que vemos es un flujo de muchos colores, predominantemente el azul en la aurícula izquierda. Cuando la velocidad es muy alta y los flujos son demasiado turbulentos, entonces el sistema no encuentra cómo codificar si en azul o en rojo. Lo que hace es codificarlo en múltiples colores y a esto le vamos a llamar mosaico de colores. Lo que podemos darnos cuenta con esto es que por la abundante cantidad de color que hay en la aurícula izquierda, podemos determinar que hay una insuficiencia mitral severa. Esta diapositiva en particular me gusta mucho porque podemos ver un flujo azul con un fenómeno que se llama de Coanda. El flujo azul le da la vuelta completa a la aurícula izquierda y vemos cómo el ecocardiograma lo codifica cuando va hacia abajo en azul y cuando se regresa en rojo. Ahorita va a llegar un momento en que el flujo se detenga y vamos a poder ver cómo quedó establecido esta codificación de color por parte del aparato. Y ahí lo vemos claramente. La aurícula izquierda en este flujo envolvente claramente delineado en la parte que se aleja en un mosaico de colores con un predominio del azul, llega al techo de la aurícula y da la vuelta y ahora lo empieza a codificar en rojo. Creo que esto es bastante descriptivo de lo que trato de decir. Otra de las utilidades del ecocardiograma es el ecocardiograma de estrés. El símil que podríamos hacer es con el electrocardiograma de esfuerzo. Así como en el electrocardiograma de esfuerzo nosotros tratamos de incrementar el consumo miocárdico de oxígeno, asimismo lo hacemos en el ecocardiograma de estrés. Solo que aquí podemos utilizar, aparte del ejercicio, algunos medicamentos o drogas, como pueden ser la dobutamina o el dipiridamol. También podemos usar adenosina, pero al menos en nuestro hospital lo más usado es la dobutamina. La dobutamina incrementa la frecuencia cardíaca. Al incrementarse la frecuencia cardíaca, se incrementa exponencialmente o directamente en forma lineal la correlación, el consumo miocárdico de oxígeno. Y en este caso, así como en el electrocardiograma, la representación era una alteración eléctrica, en el ecocardiograma la representación va a ser mecánica. De manera que un territorio inadecuadamente irrigado va a presentar alteraciones en la contractilidad ventricular. Es decir, ese territorio se va a dejar de mover. Podemos usar también el esfuerzo en una banda sin fin y pasar rápidamente al paciente a tomarle el ecocardiograma durante el primer minuto, o bien una bicicleta estacionaria que nos permite hacer el monitoreo continuo de la función del ventrículo izquierdo, tomando en cuenta que es el que más rápido se manifiesta en el caso de cardiopatía isquémica. Bien, voy a pasar a otra modalidad de ecocardiografía que es el ecocardiograma transesofágico. Este utiliza una sonda que en la punta lleva un transductor. ¿Por qué utilizamos el esófago como referencia? Porque el esófago pasa inmediatamente detrás de la aurícula izquierda y a partir de ahí nosotros nos podemos brincar la piel, el hueso que se encuentra en la región costal, el músculo, la grasa, el aire que puede atrapar los pulmones, que son malos conductores del ultrasonido,
y entonces podemos obtener una imagen más nítida, particularmente de la aurícula izquierda. Y este es el método ideal para encontrar fuentes embolígenas, particularmente cuando el trombo que estamos buscando es menor a 5 milímetros. El ecocardiograma transesofágico también nos permite valorar las prótesis valvulares, particularmente las mecánicas, que, dado que son de metal, son más fáciles de valorar llegando por la parte posterior, es decir, de la aurícula hacia el ventrículo. Estas son las diversas ondas transesofágicas que nosotros podemos utilizar. Es solo para que se dé una idea de cómo son y en general todas son muy parecidas y nosotros las podemos manipular de diferentes formas para hacer el eco. Con la experiencia, bueno, pues cada vez se hace de forma más rutinaria. Bien, la imagen que veríamos sería opuesta a la que estuvimos viendo en el eco transtorácico. En el eco transtorácico nosotros vemos primero el ventrículo izquierdo y atrás, al fondo de la imagen, la aurícula izquierda. En este eco, que es el eco transesofágico, lo primero que vemos es la aurícula izquierda precisamente por su relación con el esófago. Y después, hacia la parte distal o hacia abajo, vemos el ventrículo izquierdo y hacia un lado la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Vemos también la válvula mitral. ¿Y qué podemos encontrarnos? Bueno, podemos encontrarnos estructuras como esta, una aurícula izquierda dilatada que tiene en su interior una estructura redondeada de aproximadamente 1,5 centímetros de diámetro y con un efecto que le llamamos smoky echo o también eco contraste espontáneo en el interior de la aurícula izquierda, lo que nos habla de bajo flujo intracavitario. Este ecocardiograma transesofágico corresponde a una estenosis mitral. Vemos la válvula mitral fibrótica y con limitación severa en su apertura. Seguramente eso dio origen al trombo intracavitario que estamos viendo. Bien, hemos terminado con el electrocardiograma y el ecocardiograma. Ahora pasaremos a un método diagnóstico totalmente diferente, que se refiere a la cardiología nuclear. Debemos de decir que todos los estudios de cardiología nuclear se basan en la inyección de un radionúclido que produce fotones. Por lo general, las radiaciones gamma son generadas durante la desintegración radioactiva, y esto ocurre cuando el núcleo de un isótopo pasa de un nivel energético superior a otro inferior. Y entonces, los dos isótopos más utilizados son el tecnecio 99 metastable, también llamado sestamibi, y el talio 201. Tienen un comportamiento un poco diferente. El tecnecio 99 tatúa las áreas que están isquémicas. El talio tiene una distribución más bien parecida a la del potasio. En general, la principal utilidad de la gammagrafía radica en el estudio de la perfusión miocárdica y en el estudio de la función ventricular. También se puede utilizar en ejercicio o en reto farmacológico para valorar los resultados. Esta imagen me es difícil explicarla sin señalar claramente los puntos que quiero hacer, por lo tanto la voy a omitir. Sin embargo, en la clase la vamos a revisar con un poquito más de detalle para que puedan ustedes darse una idea de cómo funciona o cómo se ve un gamagrama cardíaco en un paciente con un trastorno severo de perfusión miocárdica. Bien, vamos a pasar a otro método. De aquí en adelante, lo que yo les voy a explicar es solo para que se den una idea. No es necesario conocerlo a profundidad. Es simplemente que ustedes conozcan que el método existe, cómo se ve y que cuando lean algún libro, alguna revista, algún artículo, pues puedan darse cuenta o puedan entenderlo mejor. No es estrictamente necesario que se lo tengan que aprender como tal. Vamos a hablar de la cardioresonancia. Volvemos a los métodos de imagen.
Permite evaluar las estructuras cardiovasculares con muchísima nitidez. Puede detectar alteraciones de la función cardíaca y aparte, si lo utilizamos combinado con gadolinio, nos puede detectar cicatrices cardíacas. Es decir, pacientes que tuvieron algún infarto previo, la extensión del mismo y el pronóstico que el paciente pudiera tener a partir de la información que nos representa el uso combinado de la cardioresonancia con gadolinio. Como vemos, la imagen que vemos aquí es un ventrículo izquierdo que se ve perfectamente bien y la aurícula izquierda. En la clase, pues ya les diré que todo lo demás que está alrededor no tengo idea de qué signifique. Espero que este comentario les haya sacado al menos una sonrisa o les quite el aburrimiento de estar viendo mi presentación, pero en clase siempre digo eso, no puedo evitar decirlo. Entonces, no se pierdan la clase. Bien, este es otra vista de una resonancia en la cual, si ustedes ven la pared lateral, insisto, aquí no tengo la capacidad, no puedo señalar el punto específico, pero en la clase se los voy a mencionar. Ustedes ven la parte lateral del ventrículo izquierdo, no se mueve, no se engruesa lo suficiente, lo cual nos habla de un trastorno isquémico previo. Y este sería el equivalente a un eje corto en el ecocardiograma, en el cual vemos la contractilidad del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho y demás estructuras que no tengo idea ni me interesa saber a qué corresponden. Broma clásica de clase. El angiotac. El angiotac es un método de diagnóstico de imagen en cardiología que permite de una manera rápida y precisa obtener la imagen de la anatomía coronaria, determinar la presencia de lesiones obstructivas y la cantidad proporcional de calcio en el lecho vascular coronario. Lo hace realmente rápido. Ahorita el TAC multicorte puede hacer en un solo ciclo, que no tarda más allá de un minuto, una reconstrucción, una captura completa de la imagen. Y después se tiene que postprocesar para poderla reconstruir. Nosotros podemos también evaluar la anatomía de los vasos grandes y medianos, intra y extratorácicos. También la imagen que les estoy poniendo es solo como una muestra de algo que a mí me parece fascinante en el sentido de que podemos ver claramente la anatomía de una arteria coronaria derecha simplemente sin invadir al paciente, simplemente con un método de diagnóstico no invasivo y podemos reconstruir el corazón, el cual incluso yo lo hago un símil que más parece una pintura, pero en realidad es una imagen real tomada con un angiotac. Lo mismo la siguiente diapositiva, en la cual corresponde al mismo paciente, pero ya podemos ver que tiene unos puentes coronarios que nacen de la aorta y vemos los clips para ir a hacer finalmente su touchdown, ahí se le llama, no es de fútbol americano, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, hacia la arteria coronaria descendente anterior. Vemos los clips que puso el cirujano y vemos cómo está la anatomía de estos puentes coronarios. Yo se los señalaré en la clase con precisión. Y si no lo hago, pues ahí me lo pueden recordar. Podemos ver también la aorta torácica, tanto ascendente como descendente, los vasos supraórticos y algunas estructuras cardiovasculares más. Y esto es un método que se le llama navegación intracoronaria, en la cual no es frecuente que se utilice, pero podemos ver el interior de los vasos sanguíneos, de manera que sin necesidad de un método invasivo, hacia allá apunta el futuro la angiotac coronario. Tal vez en un futuro no muy lejano, la forma de analizar las arterias coronarias para fines diagnósticos sea mediante una navegación intracoronaria que no necesite un cateterismo cardíaco. Bien, ahora pasamos a una forma o un método de diagnóstico completamente diferente, el cateterismo cardíaco.
El cateterismo cardíaco, para empezar, es considerado un método de diagnóstico invasivo. Eso hace una diferencia importante con los métodos que vimos anteriormente. Y consiste en la introducción de un catéter venoso, o sea, por el lado venoso o por el lado arterial, para analizar la anatomía de las estructuras cardiovasculares. Asimismo, utiliza un medio de contraste y utiliza una sala de radiología para poder obtener las imágenes, que son radiológicas. El abordaje que se hace puede ser en general de dos tipos. Uno de ellos, el inguinal, utilizando la arteria femoral. Por ahí se pasa un introductor y adentro del introductor el catéter, que se hace llegar hasta la arteria coronaria derecha o izquierda y se hace una inyección con material de contraste, se pinta la arteria y podemos ver su anatomía. El otro es el acceso radial, es decir, por la arteria radial se puede hacer el mismo procedimiento. La diferencia entre ambos es que en el acceso radial el tiempo de recuperación del paciente es menor. En esta diapositiva nosotros podemos ver cómo se pinta la arteria coronaria izquierda. Podemos ver el tronco principal de la arteria coronaria que inmediatamente se bifurca y nos da el ramo descendente anterior y el ramo circunflejo. Es solo con fines demostrativos. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es la otra coronaria, la coronaria derecha, que se pinta perfectamente bien y podemos ver la irrigación completa hacia la pared inferior del corazón y el lado derecho. Es solo con fines demostrativos. Y con esto concluye mi presentación, mi clase, rindiendo un pequeño homenaje a personas o a grandes científicos como... Y con esta última diapositiva concluyo mi presentación, rindiendo un homenaje a científicos sobresalientes como Einthoven. Einthoven, para poder encontrar simplemente las tres primeras derivaciones, las derivaciones frontales de su propio corazón, tuvo que hacer esto, meter las manos en dos alambiques, igual que su pierna, y después utilizar una enorme máquina que pudiera darle un trazado lo suficientemente legible para poder establecer su ritmo cardíaco. A partir de gente como él, es como los métodos diagnósticos en la cardiología han ido evolucionando y esperemos que en el transcurso de los siguientes años podamos hacerlo lo mejor posible por el bien de nuestros pacientes. La conclusión es lógica. Los métodos de imagen cardiovascular se han constituido en una poderosa herramienta que permite ayudar al clínico a establecer el diagnóstico y el avance en los últimos años en la imagenología cardíaca ha sido sobresaliente, por lo que es de esperar que las nuevas tecnologías se incorporen cada vez más a esta área. Yo les doy las gracias por haberme puesto atención. Espero que la clase les haya sido de utilidad, que no les haya aburrido mucho y espero que la clase ya en vivo sea un poquito más divertida y un poquito más interactiva respecto a lo que les estoy presentando aquí. Muchas gracias. Nos vemos en clase y si no dejen de ir para que puedan aprovechar lo más posible. Gracias.